por el internet, Dios les bendiga. Dios le va a hablar hoy. Hey, those that watch us by internet, God bless you, God keep you. I know God's going to speak to you this morning. Bien. Libro de Efesios, capítulo 1, verso... Voy a empezar en el verso 3. Ephesians chapter 1, verse 3. Y les cuento, yo creo que Dios tiene esta palabra quizás para alguien. And I think that the Lord has this word for a specific Yo person. creo que Dios tiene en el corazón una respuesta para alguien. I think the Lord has an answer for someone. Pero voy a entrar en el libro de Efesios capítulo 1. And we're going to go into Ephesians chapter 1, verse 3 this morning. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Di conmigo, voluntad. Say with me, His will. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí viene el manjar de la palabra de Dios hoy. Here comes, Verso 9. here comes the topic of this morning. Dándonos a conocer el misterio, digo conmigo misterio, Say with me, mystery, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en los tiempos del cumplimiento de estos tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Esto está pero un manjar hoy. this is going to be awesome. Yo creo que yo he sido instruido hoy I think I've been instructed this morning a hablarte acerca de la voluntad escondida de Dios. to speak to you about the hidden will of God. A ver si es verdad que le estoy hablando a alguien en específico aquí. To see if I want to see if the Lord's really speaking to somebody in specific this morning. Muchas veces Many times hemos preguntado we have asked la famosa pregunta the famous question o la famosa palabra, or the famous word, ¿por qué? why? Yo sé que yo le vine a hablar a alguien. I know I came and talked to somebody this morning. Señor, ¿por qué? Lord, why? ¿Por qué no me dijiste? Why didn't you tell me? Y yo te sirvo. I serve you. Yo creo en ti, yo te amo. I believe in you. I love you. Pero ¿por qué no me dijiste? But why didn't you tell me? Señor, ¿por qué no me mostraste? Why, Lord, why didn't you show me? Señor, ¿por qué no me sanaste? Lord, why didn't you heal me? Señor, ¿por qué? Lord, why? ¿Por qué no me dijiste que este matrimonio iba a tener una esquina que me iba a dar problemas? Lord, why didn't you tell me that this marriage was going to give me problems around this corner? Señor, ¿por qué yo llegué a esta encrucijada, a esta intersección que yo no sé cómo cruzarla? Lord, why did I get to this intersection that I don't know how to cross? Señor, ¿por qué no me dijiste que este trabajo cuando yo lo tomé iba a terminar así? Lord, why didn't you tell me when I took this job that it was going to end up like Señor, this? ¿por qué? ¿Por qué me escondiste esto? Lord, why did you hide this from ¿Cómo me? es que no me dijiste? Why didn't you tell me? Yo sé que la respuesta llega hoy. I know that the answer is coming today. Yo sé que hay preguntas. I know that there are questions. Y yo quizás solo le venga a hablar a una persona en específico. And maybe I came to speak to only one person in particular. A una pareja en específico. One couple. A una familia en One específico. family. Pero debe ser tú como familia, como pareja o como individuo. But it should be you as an individual, as a couple, as a family. Debe ser tan importante para Dios It should be so important for God para que Él decida hablarte that He decides to speak to you y ponga todo lo demás and He puts everything else en neutro. in neutral. Señor, ¿por qué? Lord, why? ¿Por qué? ¿Qué Why? pasó? What happened? Mira, este libro de Efesios, voy a hacer un paréntesis. I'm going to do parentheses here. The book of Ephesians,
Es un libro de una profundidad impresionante. It's a book of deepness of the word, of profound things. Yo creo que este libro fue escrito para una generación como esta. I believe this book was written for a generation like ours. Porque si te das cuenta y ves a través del libro de los Efesios Because if you read the book of Ephesians, y ves su dimensión, if you see its dimensions, tú ves la profundidad de este libro. if you see the profound things within the book, Todas las epístolas del Nuevo Testamento, all the epistles of the New Testament, esta en específico, especially this one, es la más poderosa, is the most powerful, la más profunda, it's the most profound, la más dinámica declaración de Dios, it's one of the most dynamic declarations of God, de quién es Dios, of who God is, y que nosotros jamás vamos a poder describir. and that we will never be able to describe. Si tú te pones a ver el libro de Efesios, If you notice, the book of Ephesians está lleno del concepto, are filled with concepts la riqueza, of riches, el caminar, the walk, la guerra espiritual, the spiritual war, la boda que le esperan a aquellos que aman a Dios, the wedding that is awaiting those that love the Lord, aquellos que han creído en Jesús. those that have believed in Jesus. Hay una eternidad que te espera. There's an eternity that awaits you. Cuando tú lees cada capítulo de este libro, When you read every chapter, cada of this verso, book, every verse, es como si te llevara a otra realidad, it's like if it took you to a new reality, a otra dimensión que tú nunca antes te a new has metido. dimension that you have never previously thought possible. Y es lo que Pablo declara acá And it's what the Apostle Paul declares here, como la multiforme sabiduría de Dios. or the multi-form of God. Mira, pastor, qué profundo está toda esa onda. I'm like, and you might be saying, Pastor, that sounds really profound right now. ¿Quieres poder sentir lo que yo siento? Lees el libro y te vas a dar If cuenta. you want to see how I feel about this book, read that book. I encourage you. Porque este libro describe a Dios aquí como algo magnífico. Because it describes God as something and someone that is magnificent. Lo describe como alguien que está lleno, si no es que Él está lleno de la sabiduría. It's not only is God wisdom, it's that he's also filled with wisdom. Mucha gente piensa que Dios es un Dios de reacción. No, Dios es un Dios que actúa. Many people think that God is a God Dios of no tiene que reaction. reaccionar, Dios No, actúa. God doesn't react, God acts. Nosotros reaccionamos por cosas que suceden. We react by things that happen. Dios no tiene que reaccionar, Dios actúa. God doesn't need to react, God acts. Cuando los problemas llegan, When problems arise, nosotros reaccionamos. we react. Dios God, on the other tiene hand, la solución desde antes que el problema llegue. he has the solution before the problem even arises. Dios es un Dios soberano, es absoluto. God is sovereign, he's Está en control absolute. de todo, conoce el final He knows the end desde el principio. from the beginning. Dios nunca ha confrontado una batalla God has never confronted a battle que no haya ganado, that he's never won. ni un problema No, a problem que no le haya puesto una solución, that he hasn't put a solution to, o una pregunta or a question de la cual él no tenga una respuesta. in which he doesn't have an answer for. La voluntad, el poder de la voluntad, The la voluntad power, de Dios. the power My of his God. will. La The will Biblia of lo God. declara como un misterio. The Bible declares it as a mystery. Es un misterio It's a mystery. este asunto llamado voluntad. This whole thing called the will of God. Mira, yo leía algo y encontraba un término algo que me llamó mucho la atención. I was reading something and it came to my attention. Y dice, la voluntad It says, will es la fuente de energía is the fountain of energy más grande que existe dentro del cuerpo humano. that exists within the human body. Yo decía, Señor, ¿cómo así? I'm like, Lord, how can that be? Me dice, piensa, And he think about it. la voluntad Will es un poder que sale de nosotros, is the power that comes from us de hacer las cosas. to do things. Aun cuando te dicen que no se puede, tu voluntad dentro de ti, algo nace para hacer algo. Even when people tell you that you can't, something is born in you to want to do it. Inyecta algo en ti, en It- tu ser. It injects something into your being. Y eso eres tú. And if that is you, Imagínate imagine el misterio the mystery de la voluntad of the will de un ser supremo of a supreme being como Dios. like God. Yo recuerdo I remember antes de que mi suegra pasara a estar con el Señor, before my mother-in-law passed to be with the Lord, ella siempre hacía la historia de cómo ella salvó su casa. she always gave the story of how she saved her home. Y fue algo impresionante, And it was truly a remarkable story porque cuando mi suegra le llega el divorcio,
Because when my mother-in-law reaches the point of divorce, ella iba a perder su casa she was going to lose her home, y sus hijos, And her incluyendo mi children. esposa, no iba a tener donde vivir. and my wife included would not have a place to live. Y ella cuenta todo lo que tuvo que hacer para poder mantener un techo para sus hijos. And she gave the story of everything she needed to do to keep a Y roof fue over algo her home. impresionante, And it was impressive. porque ya el esposo, el proveedor, ya no estaba allí. Because the husband, the provider, wasn't there anymore. Ella tuvo que enfrentarse a los bancos, She had to confront the banks. tuvo que hacer garage sales, She had to do garage sales. tuvo que hacer un consignment store en el garaje de su casa para poder vender diario, para poder mantener su casa. She did a consignment store within her Le digo al garage to sell banco, every day. señores, yo le prometo que yo le voy a pagar cada centavo, no le va a faltar su pago. And she kept telling the bank, I'm gonna pay every cent. I'm not going to miss my payments. No tenían que comer, They didn't have pero su anything casa, to y eat. él iba a mantener su casa para sus hijos. But she knew she was going to keep the home. La the roof over voluntad, their la head. voluntad, el poder de la voluntad en el ser humano The power es algo of will. impresionante. The power of will in an individual. Todo indicaba que ella tenía que perder esa casa. Everything indicated she was going to lose the home. Pero ella luchó y luchó y luchó en contra de todos los pronósticos. But she fought and fought against everybody's opinion. Y tenía que vender y la gente le venía a traer los fines de semana cosas para ayudarle. Decía, póngala ahí, véndala y coja una parte, no se preocupe. And people will come and bring something, Gente sell it, take desconocida, apart. porque la voluntad, el poder en la voluntad de esa mujer decidiendo, no voy a perder mi casa y mis hijos no se van a quedar en la calle. And she kept saying, I'm going to do this. My kids are not going to be in the street. La voluntad, Señor, el poder que nace en un ser humano es la voluntad que hay innata en ellos. The will that's in an individual, that is innate, that is born with that person. Y yo me pongo a ver a alguien tan simple, tan sencilla como esa mujer. And I see somebody so simple as this woman. ¿Cuánto más How much more la voluntad the will del creador del cielo y la tierra, of the creator of heaven and earth, que mandó a su hijo Jesús a morir por mí, porque salió de su voluntad? that sent his son to die for me and for you. Él no He that was tenía born que in his enviar will. a nadie. He didn't have to. Él era soberano. He was sovereign. Él es soberano. He is Él es sovereign. absoluto. He is absolute. Él hace lo que quiere. He does what he cuando wills. quiere. When he como wants. quiere. How he con wants. quien quiere. With who he donde wants. él quiere. When he él wants. lo hace como él se le pegue la gana. He does it how he pleases. Él es Dios. He is God. Pero la multiforme sabiduría de Dios, But the multiform my wisdom of my God God, es algo impresionante. is something that's Nosotros nos impressive. preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me dijiste? We ask ourselves, Lord, why ¿Cómo didn't you es, tell me? ¿Cómo es que yo entré a este lugar y tú no me lo dijiste? Why is it that I walked into the place and you didn't ¿Por qué tell no me me? avisaste? Why didn't you Si tell yo te me? sirvo, si If yo I te serve amo. you, I love ¿Cómo you. es que no me diste un warning? Why didn't you warn me? Preguntas y preguntas. And you y ask preguntas. questions and you ask ¿Por questions. qué tuve que terminar con este hombre? ¿Por qué no seguí estudiando? Why did I end up with this man? Why didn't I go back to school? Si yo te amo. If I love you. ¿Tú has visto estos hombres que levantan pesa? You ever met individuals that do weights Están así, son unos Hulk. and they look like Hulks Y tienen mucha fortaleza, and they have a lot of strength pero tienen muy poca voluntad. but have very little will? Y cuando van a levantar no la pueden mantener And then when they lift it up but they can't maintain it there, porque su energía no le da. but they don't have the energy to keep it. Será muy fuerte por fuera, They can be very strong outside, pero bien flojo en su espíritu. but they can be very weak within inside them. Yo conozco otros que son bien flaquitos. And I know others are very Nadie da skinny. un peso por ellos, Nobody really believes that they can do a whole lot. pero tienen un espíritu, But they have a spirit, una voluntad dentro de a ellos, will within them, y son capaces and they're hasta de able levantar más de lo que el otro puede, to able to lift more than even others. porque es la voluntad. Because if the will, Y yo me puse a buscar la definición de este asunto llamado voluntad. and I began to look at the definition of will. Escucha algo interesante. And listen to this is interesting. Dice, es la facultad mental It's the mental faculty por la cual alguien deliberadamente escoge o decide un curso de acción. It's the mental capacity in which an individual uses to choose something or choose someone. Aplícale eso a Dios. Apply that to God. Dios decide cada día God decides every day por nosotros. for us.
muchos de nuestros caminos. many of our paths, Y hay veces and there are times donde Dios te pone where God will put you una puerta. a door. Si Dios hubiera querido, If God would want, escúchame bien, follow me. si Dios hubiera querido If God would have wanted, que tú llegaras a ese lugar sin tener que atravesar una puerta, if God would wanted you to reach a place without going through a door, Él lo hubiera hecho. He could have done it. Y muchas veces le preguntamos, Señor, ¿por qué hay una puerta allí? ¿Por qué tengo que atravesar ese lugar? And many times we ask the Lord, Lord, why did I have to go through that ¿Por door? qué tengo que pasar por aquí? Why do I got to go through this ¿Por qué place? tengo que caer aquí? Why do I have to fall here? ¿Por qué tengo que enfrentarme a esto? Why do I got to go through this? Y el Señor te está haciendo entender algo. And the Lord's making you understand something. Dios en su inmensa voluntad God in His immense will puede quitar la puerta can take the door y ponerte allí. and put you there. Pero si lo hace así, But if He does it that way, no va a formar He won't ever form ni el carácter en ti, nor the character in you, ni te va a llevar a ti nor will He ever take you a tener que tocar. to ever have to knock. Porque el carácter que se necesita para tocar en esa puerta Because the character that is needed to knock on that door y la voluntad que se necesita para atravesarlo, and the character that is needed to go through the door, my God, si Dios quisiera no te pusiera la puerta, if God wanted to, He wouldn't even put the door. pero Dios quiere que tú toques esa puerta. But God wants you to knock on the Él quiere que door. tú atravieses esa puerta. God wants you to go through the door. Es la voluntad, la voluntad, la voluntad de Dios. It's, again, the will of God. Es su voluntad. It's His will. Él es absoluto y todo lo sabe. He's absolute and He knows all things. Tú eres finito y no sabes nada. We are finite and we don't know all. Dios es infinito. God is Dios infinite. es el alfa. God is the Dios es Alpha, la omega. the Omega, Es el principio. is the beginning, Es el fin. He is the end. Dios es God is. Dios es una esencia. God is an essence. Tú jamás vas a poder comprender la multiforme sabiduría de Dios. God, you will never be able to comprehend the fullness of who God is. ¿Por qué, Señor? But why? ¿Por qué? But why? Porque Dios es absoluto. Because God is absolute. Y hay cosas en nuestra vida que suceden que tú y yo no conocemos. And there's things that happen in your life and in my life that we Porque don't los understand. planes de Dios Because the plans of God no son tus planes, aren't your plans. ni tus pensamientos, No, your thoughts, los pensamientos the de thoughts Dios. of God. Los de Él van más allá de lo que tú y yo His entendemos. plans go beyond our plans. Mira la otra definición. Look at the other definition. Un deseo, un propósito, A desire, a purpose, determinación. of determination, Especialmente de alguien en autoridad. especially from someone in authority. ¿Estará Dios en autoridad? I wonder if God's in authority. La palabra de Dios dice, las montañas The word of God said that the mountains se inclinan delante de Él. bow down before Him. A ti ni el perrito en la casa te obedece. For you, not even the dog in your house obeys you. Dice, ¡ay no! You tell him no and he still does it. No hay voluntad. There's no will. ¿Serio? But really, ¿Estará Dios en autoridad? is God in authority or not? Si Dios ha permitido que algo suceda que tú no comprendes, If God has allowed something in your life that you don't comprehend, tienes que irte a la multiforme sabiduría de Dios. you need to go to the multi-wisdom of God. Mira, yo no entendía muchas cosas sobre mi vida. You know, there's many things in my life that I didn't understand. Crecí en el Evangelio. I was raised in the gospel. Al principio como que medio forzado porque me llevaban obligado a la iglesia, no In the me quedaba de beginning, otra. it was a little forced because I didn't have a choice. Si tú no querías ver el infierno en mi casa, levántate para ir a la iglesia. If you don't want to see hell raised up in your house, in my house, then you better wake up and go to church on Sunday morning. Yo podía acostarme a las 5 de la mañana. I could go to sleep at 5 o'clock in the A morning if I las 8 wanted de la to. mañana tenía que estar despierto para ir a la iglesia. But at 8 o'clock in the morning, I need to be ready to go to church. Esa era mi casa. That was my house. Te decía que muchas cosas yo no entendí There's many things I didn't understand que sucedieron en mi vida, that happened in my life que yo pregunté también por qué. that I asked many times, why? Señor, ¿por qué? Lord, why? ¿Por qué yo tuve que tener un hijo a los 16 años? Why did I have a son at 16 years old? ¿Por qué la vida me marcaba así? Why has life marked me this way? ¿Por qué desperdiciamos nuestra juventud así? Why do we waste our youth that way? ¿Por qué, Señor? Why, Lord? Si yo te amaba, If I loved you, iba a la iglesia todos los días. I went to church every day.
¿Por qué, Señor? Why, Lord? ¿Por qué tuvo que suceder así? Why did it happen this way? Pero lo que yo no entendía But what I didn't understand es que la multiforme sabiduría de Dios that the multiform wisdom of God ya había preparado un plan, had already prepared a plan. ya tenía un camino He had a way para que Él viniera. for my son to come. Yo no lo veía, I didn't see it, pero Él sí. but God had. Señor, ¿por qué tengo que salir de mi país? Yo vivo bien. Lord, why do I gotta leave my country? I live fine. ¿Por qué me tengo que ir a pasar trabajo allá? Why do I gotta go work in ¿Por another qué, country? Señor? ¿Por qué? Why, Lord? ¿Por qué yo me tengo que ir y dejar lo único que he conocido? Why do I have to leave everything I know, Lord? Señor, ¿por qué yo tengo que dejar a mis padres? Why do I have to leave my father? Solo tengo 21 años. I'm only 21 years old. Señor, ¿por qué? Why, Lord? ¿Por qué me tengo que ir? Why do I have to leave? Yo no conozco esa tierra. I don't know that country. Yo no conozco. I don't know it. ¿Por qué tengo que dejar a mi familia, a mis padres, Why do I have to leave my family, my mis parents, amigos, my friends, lo único que he conocido, the only thing I've ever known, para irme a una tierra to go to a nation donde me decían, where they would tell tu me, destino you're destined, es el destino como todo inmigrante? your destiny is like every other immigrant. Vas a en el grandioso trabajo de Burger King. You're going to work at Burger King. Nada malo con eso. Nothing wrong with that. No, trabajo es trabajo. Work is work. Pero el problema es, yo acababa de graduarme. Problem is, I have just finished graduating. En mi país tenía un estatus. In my country, I had a ¿Verdad? status. Aquellos que son de otros países saben cómo es en nuestro país cuando tú te gradúas. And when you're from a different country, you know you have a ¿Qué status back home. empresa te va a contratar? What company is going to give you a contract? Y la gente ya me ponía un destino. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? And people were already destining me for something else. Yo puedo traer a mi hijo y a mi esposa aquí I could bring my wife and my y son vivir here aquí. and live here, Pero Dios tenía otro plan. but God had another plan. La multiforme sabiduría de Dios The multi-form wisdom of God que yo no conocía. that I didn't know, Tenía que traerme fuera, that He had to bring me out, sacarme fuera take me out, para establecer una relación conmigo. to establish a relationship with me. Porque fue en la soledad Because it was in donde loneliness me vi forzado, where I was forced, cuando no había nadie a mi when there alrededor. was no one next to me. Yo no tenía nadie donde ir cuando estaba enfermo. I had no one to go to Ya when I mami was no sick. estaba ahí. Mom wasn't there. Y ahora era yo el proveedor de mi esposa y de mi hijo. Now I was the provider of my son and my wife. Ahora se apretaba la cosa. Now things got tight. Ya papi no estaba ahí para darme dinero. My mom and dad wasn't there to give me money anymore. Ya la vida me había dado otro giro. Now life had taken a different turn. Pero entiende algo. But understand something. Eran 21 años. I was only 21. 21 años en un país como el mío. Es como tú decir aquí un joven de 16 años. Saben lo mismo prácticamente. You know, a 21-year-old, Así es. the way I was raised, it was like a 16-year-old here. Porque allá no había malicia. In my country, there's not a lot of malice. Aquí a los 14 años ya hay malicia. Here at 14, there's malice. Y cuidado. And be careful. Estoy siendo conservador. I'm being conservative with that number. Yo venía sin nada malo en mi corazón. Yo venía ese niñito criado en una casa. Pero Señor, ¿por qué? And then I kept asking, why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué yo tenía que irme? Why did I have to go? Yo no lo entendía. I didn't understand it. Pero la multiforme sabiduría de Dios, But the multiform wisdom la of God, multiforme sabiduría de Dios, the multiform tenía wisdom of preparado God algo. had prepared something, Ya había preparado algo. had prepared something. Había un camino ya preparado. There was a way that was already prepared. Si yo no hubiera salido de allá, If I wouldn't have left that place, no pudiera haber estado aquí hoy. I wouldn't have been here today. ¿Qué les quiero decir? What I want to tell you, Hay puertas there are doors que nos tocan atravesar. that we have to go through. Hay caminos There are paths que nos tocan caminar. that we have to walk through. Que no son lo que quizás nosotros deseamos. Maybe it's not the one that I want. Quizás no lo planificaste. Maybe you didn't plan it. Pero simplemente la vida, el proceso llamado la vida llegó. But the process called life happened. Y debemos entender algo, And we señores. need to understand something. Que estamos corriendo contra el tiempo. That we're running against time. El tiempo no perdona, el tiempo pasa. Time Y pasa. is not- Y it's not- pasa. Y ese reloj no para. That clock doesn't stop. It keeps No going. para. It never stops. No para. It doesn't stop. El tiempo Time es el tiempo. is time. El tiempo es un recurso que nunca más
Time is a resource lo vamos a volver a poder retomar hacia atrás. that we'll be able to take back. Dios, señores, es un Dios infinito, God is a God that is infinite, mas nosotros somos finitos. yet we are finite. Eso significa nosotros terminamos. In other words, we end. Dios no termina. God does not end. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Nosotros no nos podemos dar el lujo, We cannot give ourselves the luxury, con el tiempo que nos queda, with the time that we have remaining, de continuar cometiendo los mismos errores to continue making the same mistakes que una vez cometiste. that we made one day. Es tiempo It's time de activar tu voluntad, to activate your will, tu determinación, your determination, y comenzar a hacer lo que Dios te llamó a and hacer. begin to do what God has called you to do. Ya es tiempo, It's time. ya es el tiempo. It's time. Y yo sé que mucha gente se pregunta, Señor, pero ¿por qué llegué a este tiempo? But some ask themselves, but Lord, why have I come to this time? ¿Por qué no me dijiste que quedaba tan poco tiempo? Why did you tell me there was so little time? Yo no sé a quién fue que yo le vi. Yo creo que este mensaje es para una persona en específico. I think this message is for one specific person. ¿Por qué no me dijiste que no quedaba tiempo? Why didn't you tell me there wasn't almost no time left? ¿Por qué no me dijiste que iba a morir? Why didn't I tell you I was going to die? ¿Por qué no me avisaste antes? Why didn't you warn me earlier? Yo hubiera hecho tantas cosas diferentes. I would have done so many things differently. Pero no, la multiforme sabiduría de Dios. For the multiform wisdom of God, Él sabía, Él sabía He knew que no era el tiempo. that it wasn't time. Pero nosotros eso no lo entendemos. But we don't understand that. No lo entendemos. We don't understand that. Y muchas veces peleamos con la voluntad y el propósito. And many times we fight against the will. El propósito es el objeto, es la meta por lo cual luchamos. In purpose, because purpose is what we fight for, it's the goal. La voluntad es el poder que nos lleva a alcanzarlo. But the will is that power that takes us to accomplish that. Yo te vine a decir algo y con esto cierro. Sergio, si me ayudas te lo agradezco. I came to tell you this, and with this I'm going to begin to close. Hay veces There are times donde Dios te lleva a terminar where God will take you to finish en lugares muy desconocidos. in places very unknown. En situaciones donde tienes que decir simple y sencillamente, In places where you simply have to tell yourself, no sé. I don't know. Pero tú se supone que sepa, no sé. But you should know, I don't know. Llegué a un punto donde tengo que decir, no sé cómo hacerlo. There comes a point in your life where you say, I don't know how to do it. No sé cómo seguir. I don't know how to continue forward. Y Dios nos lleva a esta posición And God will take us to this position para que comencemos a buscarle. so we will continue to seek Him. La Biblia dice, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, entre tanto está cerca. The Bible says, seek the Lord while He still is able to be found. ¿Qué cosa que lo único que nos acerca a Dios Isn't it something, the only thing the Bible says get us close to the Lord son los problemas, is problems nowadays. son las tragedias, It's tragedies nowadays. son las enfermedades? Or sicknesses. Y siempre terminamos acercándonos a Dios cuando estamos en And problemas. we always get close to the Lord when we're in problem. ¿Por qué no me acerqué antes? Why didn't I get close to the Lord before? ¿Por qué no me acerqué cuando había tiempo? Why didn't I get close to the Lord when there was more time? ¿Por qué tuve que llegar a esta encrucijada, a este problema? Why did I have to get to this crossroad, to this problem? La Biblia dice, buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. The Bible says, seek the Lord while He still is able to be found, Entre tanto esté cerca. because He is near. ¿No será entonces que llegará un tiempo Could it not then be that there will come a time donde Dios no será hallado? where the Lord will not be able to be found? Donde Dios no estará cerca. Where God won't be near? ¿Por qué tenemos que llegar al problema Why do we need to get to the point of problems para acercarnos? to get close? ¿Por qué no llegar a Dios por amor? Why doesn't God arrive out of love? No, ¿por qué nosotros no llegamos a Dios por amor? Better question, why don't we get to the Lord out of love? ¿Por qué no le permitimos que la voluntad de Dios Why don't we allow that the will of God haga lo que tenga que hacer does what it needs to do en nuestra vida? in our lives? Y dejemos ya de preguntarnos tanto And we stop asking ourselves el por qué, why, el cuándo, el cómo, the when, the how,
y le digamos a Dios, and we tell the Lord, hazlo como tú quieras. do it however you want to. Ya me cansé, yo no sé cómo hacerlo. I'm tired, I don't know how to do it. I'm in the I don't know Bill place. Ese es el lugar desconocido. I'm in the unknown place. Estoy en un lugar que no sé, I'm in a place I don't know. en una situación que no sé. In a situation I don't know. Pero voy a sacar una carta But I'm going to take out a card que dice la multiforme sabiduría de that Dios. says the multiform wisdom of God. Su sabiduría His wisdom es eterna, is eternal. es eterna. Is eternal. El mismo Jesús The very Jesus le dijo al Padre, told the Father, si quieres, if you want, si quieres, if you want, si está en tu voluntad, if it's in your will, pasa esta copa de mí, pass this cup from me, said Jesus. pero que no se haga mi voluntad, But let not my will be done, sino la tuya. but your will be done. ¿Cuándo haremos nosotros como hizo Jesús? When will we do like Jesus did? ¿Cuándo podemos nosotros decirle a Dios, When can we tell the Lord, Señor, yo no conozco todas las cosas, Lord, I don't know all things. no tengo la respuesta a todos los problemas, I don't have the solution to many things. no sé cómo le voy a hacer, yo no sé cómo voy a salir de este trabajo que no quiero, I don't know how I'm going to get out of the job that I don't want. no sé cómo voy a tratar con este hijo rebelde que tengo, I don't know how I'm going to deal with this rebellious child that I have. no sé cómo le voy a hacer con mi esposo o con mi esposa, I don't know how I'm going to do things with my wife or my husband. yo no sé cómo lo voy a lograr, I don't know how I'm going to achieve it. pero ¿sabes qué, Dios? But you know what, Lord? Que se haga tu voluntad Let your will, y no la mía, let your will be done and not my will be done. que se haga tu voluntad Let your will be done y no la mía, and not mine. porque yo sé que si tu voluntad se establece, Because I know if your will is established, todas las cosas all things para los que aman a Dios for those that love the Lord les ayudarán a bien. will work for their favor.